vas a poder hacer videollamadas, jugar online y trabajar desde la nube sin cortes. Movistar Fibra. Conoce más en www.movistar.com.ar/fibra. En Frávega sabemos que con papá hay equipo y tenemos mucho más para sorprenderlo. Lo mejor en afeitadoras, corta barba y corta cabello con hasta 40% de descuento, hasta 6 cuotas sin interés y envíos gratis en seleccionados. Frávega, cerca tuyo siempre. Supermayorista Vital. Cuando venís a Vital vas a encontrar la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Antitranspirante femenino Rexona por 90 gramos, 115 pesos final. Azúcar Ledesma por 1 kilo, 52 pesos con 89 final. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el domingo 20 de junio o hasta agotar stock. ¿Estás buscando ayudas visuales para maculopatía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393-1000 o al 4902-2222. Consulta a tu médico oculista, porque son tus ojos. Saraco.com. Puerto Chascomús, inigualable club de campo frente a la laguna. Terrenos de 2.000 a 5.000 metros cuadrados. Golf, tenis, guardería náutica y mucho más. Vende Urtea y compañía. puertochascomús.com. En Prosegur Alarms combinamos la mejor tecnología con nuestra experiencia para protegerte de robos. ¿Contás con una app en tu celular? FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Yo le pediría al mundo que seamos mejores personas, que lo que das te vuelve, pero sin especular que por lo que das te vuelve, porque viviríamos mejor, que habría, si a alguien que anda mal, alguien se le acerca y le dice, ¿qué te pasa? Ese tipo ya cree más en la vida. Mucha gente que nadie le pregunta qué le pasa.
mucha gente que cree que el único camino es pisar al otro. Hay mucha gente que se enferma de odio porque ve al otro crecer y que le va bien. Hay mucha gente que se resiente, que quiere lo que no tiene y lo que tiene no lo disfruta. Hay mucha gente que estamos enfermos. A veces por ahí si alguien en el círculo en el cual vive hace algo, porque vos no podés hacer nada por el mundo. Bueno, me parece que yo me merezco este cariño del otro solo por eso, porque soy buena persona. Son las 11 a.m. El mundo está en marcha. Pasan cosas y vos necesitas saber. Para saciar tu hambre de información, te damos el menú perfecto. Un día más. El Magazine de la Mañana. Con la presentación de un equipo periodístico que sabe lo que hace. Porque es un buen día siempre. Quédate y comprobalo. Empezamos un día más. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Son las 11:06. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes, pero muy buenos días. Aquí estamos, junto a todos ustedes, tratando de ser la grata compañía que usted ha elegido, ¿no? Querida amiga, querido amigo, en los distintos sectores de nuestra localidad. Estoy medio enredado acá con los cables, le aviso por la duda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo joya? Buen día, querida colega Claudia Beatriz, Un gran abrazo, gracias por hacernos el aguante también a través del Facebook. Como así también Magali Perales, que también es una fiel oyente nuestra. Un gran abrazo, gracias por hacernos el aguante toda la mañana, todas las mañanas. En este día jueves, ya prácticamente tratando, como quien dice, de ir de a poco finalizando una nueva semana junto a todos ustedes. Una semana que ha sido bastante tranqui, ¿no? Con el tema de los contagios. ¿Se acuerda que tuvimos la posibilidad también de estar dialogando en el día de ayer con la gente antes de ayer fue, con la gente de Detectar. En el día de ayer tuvimos la posibilidad de poder estar hablando con el actual diputado por el pueblo, el señor Hernán Elorrieta. También estuvimos hablando hace un par de días atrás con el presidente del COE de nuestra localidad, el señor Mauricio Gómez. Y hoy vamos a tener la posibilidad de poder estar hablando con el gerente de servicios públicos, donde siempre esta crónica que tenemos que dar con el tema de estos mal paridos, que realmente empañan a veces también el trabajo, sea del Estado, sea del color político que sea. A mí en eso no me cabe cuando pasan este tipo de cosas que realmente empañan. También por ahí usted recibir lo que es el tema del servicio del agua, donde han sido robados elementos de servicios públicos que realmente es de todos, ¿no? No es de José Bilbao, no es de la gobernadora de la provincia, ni nada por el estilo. Es de usted, querido amigo, querida amiga, que día a día también le pone, como quien dice, un poco el empeño en pagar los impuestos como para colaborar, así de esa manera también, que es, digamos, también la obligación ciudadana, ¿no? de
de pagar los impuestos, pero bueno, empañan todo el trabajo que está realizando el actual gerente de servicios públicos, el señor José Bilbao, junto a toda su gente, porque detrás de José hay gente que trabaja empeñado en tratar de solucionar, como quien dice, los distintos inconvenientes que por ahí tenemos, que a veces no basta realmente también el servicio que brindan con el tema del agua. De eso no lo vamos a estar negando tampoco, ni nada por el estilo. Pero me pone de mal humor cuando pasan estas cosas que realmente, estos vivillos que realmente han sustraído estas cosas, por ahí no es la salvación de su vida, querido malparido. Y que quizás mucha gente por ahí se queda sin el suministro de agua porque le están faltando estos elementos a la gente que está a cargo de poder realmente darle el servicio a toda una comunidad. Pero bueno, en un instante nada más vamos a estar hablando de este tema con José Bilbao, que tengo la suerte de conocerlo desde hace mucho tiempo, ¿no? En una época que también tenía la locura de trabajar, ¿vio? Y entonces tuve la posibilidad de poderlo realmente también conocer a José Bilbao. Así que bueno, este es uno de los temas. Después, bueno, vamos a estar hablando de que siguen las vacunaciones, de que realmente también el municipio sigue trabajando, trayendo cosas para nuestra localidad. Muy linda quedó la iluminación de la entrada de nuestra localidad, que bueno, seguramente en los próximos días también vamos a ver si podemos tener la posibilidad de tener la palabra de alguno de los hombres que está a cargo de este tema. Bueno, esto es un poco el panorama de lo que vamos a tener y por supuesto la selección que hemos hecho en hora muy temprana de la buena música que estamos por darle en instante nada más, y por supuesto después le vamos a estar dando lo que está pasando por estas horas con las bajas temperaturas. ¿Sabe que usted, hoy a la mañana, en hora muy temprana, tuve la posibilidad de levantarme muy temprano, al pedo, como decía el general, pero temprano, pero nos encontrábamos con la sorpresa de que en la provincia de Córdoba había nevado. Hacía 14 años que no sucedía esto. Y que bueno, por estas horas, claro, con razón también tenemos tanto frío en estas zonas, pero pareciera que la nieve no quiere acercarse a nuestra localidad. Un día despejado, hermoso que estamos teniendo en nuestra localidad, pero muy frío, che, Pero vio que para comenzar lo que es el tema de este día jueves, ya 16 de junio, nosotros le hemos puesto por ahí la temperatura correspondiente con este comentario que hemos hecho con el tema del robo de servicios públicos. Y bueno, y todas las novedades que tenemos después para darle, como para que usted no necesite un térmico como para poder salir de su casa. Dándole las novedades que tenemos para todos ustedes, Así que vamos a hacer la presentación de nuestros queridos auspiciantes y después sí, a desarrollar todo lo que tenemos en nuestra mesa de trabajo, que es mucho el material que tenemos para brindarle. ¡Dale gas! FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Lunes y viernes, Los Protagonistas. 11 años con el automovilismo de la mano de Antonio Belén y Beto Silvi. Los Protagonistas.
Sico Materiales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directo de Acindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontrarnos en Facebook como Sico Materiales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484 Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Mail info@serviciosrig.com.ar. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Quiniela, Lotería, Loto, Quini 6, en Ascuénaga 296, con el servicio de Plus Pagos del Banco Santa Cruz. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Lemis Bodegón, comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos, de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Cortita al pie. Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Producciones Agustina, el fotógrafo callejero, eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974-220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos podemos. Quédate en casa. Intendencia José María Carambia. Siempre pensando en vos. Poné la pava. Conduce el RR Ramón Reynoso. El sentir de nuestro folclore y nuestra tradición. Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz. Los martes y jueves de 18 a 20 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Teléfono 297-42-20-874. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Elásticos Miguel. Estamos ubicados en Avenida Simón Bolívar y Jaramillo.
Las Heras, Santa Cruz, junto a su piloto, Marcelo de la Torre. Gomería El Corbón. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón. Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297-497-5617. Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates baquetas. Mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29, Regionales La Gucha. Andarás bien por la 66. FM Argentina 105.1. Lenis Bodegón. Comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios: martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín 911. Teléfono 2975 04 38 38. Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma. Electrónica MCE. Reparación, equipo de audio, televisores, LCD, LED, Smart 4K, diagnóstico y presupuesto sin cargo, trabajo garantizado y escrito. Compramos electrodomésticos usados con defectos en general. Ubicados Barrio Calafate, Manzana 303, Solar 6, al lado de Despensa Centurión. Teléfono 2974 22 24 82 o 2974 75 54 95. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Bueno, señores, comenzamos ya la mañana, ¿no? Con todas estas importantes novedades que tenemos para todos ustedes. Hoy recuerden que a partir de la hora 20 vamos a tener Cortita al Pie. Programa que realmente también está pegando mucho con el apoyo que le está dando el amigo Ramón Reynoso a la gente del fútbol de veteranos, donde hoy va a haber árbitros, jueces de línea. Ahora en instante nada más también vamos a estar nombrándolo a la gente que va a estar en el programa de hoy. ¿Le parece si actualizamos lo que es el tema de la temperatura aquí en nuestra localidad, ¿no? Donde tenemos 4 grados bajo cero de temperatura, una sensación térmica de 7 grados. Hoy la máxima va a ser tan solo de 3 grados. Con vientos de 9 kilómetros, menos mal, ¿vio? Porque si no, estábamos al horno con la temperatura que estamos teniendo. Con una humedad del 88%, una visibilidad de 16 kilómetros a la hora. Bueno, señores, vamos a
a poner un temita musical, vamos a acomodar los carros y después sí, vamos a seguir desarrollando todo lo que tenemos para todos ustedes en esta mañana totalmente soleada, pero que gracias a Dios tenemos el poncho de los pobres, ¿no? Para poder comenzar esta mañana de la mejor manera. Así que, señores, vamos a poner a los Carabajal, un temita y después un panorama informativo y después sí, a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes. ¡Vamos! Cierta noche para seguirte la huella, me basta para encontrarte con lo que brilla una estrella. Mis ojos nacen de nuevo con la promesa del día, y no está el abismo, mi vida vacía. Dormí en las sombras y por las calles desiertas, mi corazón vagabundo golpeaba todas las puertas, mi sangre te reclamaba y nadie le respondía, tan solo el silencio de calles vacías. Ojos bien abiertos por si acaso amaneciera y en un rincón de tu pueblo tu corazón respondiera al llamado de mis ansias y al clamor de mi alma inquieta. Soñaba tenerte dormido despierta. Cual náufrago en la tormenta busco quien pueda salvarnos, y en el borde del abismo mis manos buscan tus manos. Por no morirme de frío llevo tu nombre en mis labios, tu boca es refugio para mi cansancio. Si acaso amaneciera, yo quiero estar bien despierto para llevarte desnuda que conozcas mi huerto. Todos juntos nos iremos por la senda del olvido, comiendo la fruta del árbol prohibido. Yo quiero estar bien despierto por si acaso amaneciera. Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. Desesperada búsqueda de una niña de 5 años desaparecida en San Luis. Se trata de Guadalupe Belén Lucero, a quien se vio por última vez en la puerta de su casa, donde festejaban un cumpleaños. Más de 400 efectivos de la policía, de la división Canes, Grupo Especial, bomberos, Defensa Civil Municipal también, y vecinos que están buscando esta niña de 5 años. Ella estaba en un cumpleaños en una casa de una tía en el barrio 544 Vivienda.
viviendas con un grupo de primos y amigos en la vereda, estaban jugando y de repente entra una de las nenas, de las primas de tan solo 3 años y le dijo a los familiares, a la madre y a la tía, le dijo que una chica se la había llevado. Y desde ese momento no se supo más nada de Guadalupe. Justamente el jefe de la policía decía de que van a seguir escuchando a los vecinos y viendo las cámaras de seguridad para ver si se ve algo, las cámaras de la calle, digamos, del barrio. Se han hecho allanamientos, alrededor de 10 allanamientos, pero no se sabe dónde está Guadalupe. Nacionales. Cristina Fernández de Kirchner administra sus gestos públicos, presenciales o por escrito, para que queden instalados como un hecho político mayor y sobre todo como una guía para el oficialismo. Su presencia central en un acto junto a Axel Kicillof en La Plata ratificó la decisión de jugar fuerte en el territorio que considera propio. Ya había dado muestras más reservadas pero efectivas, impulsando una reconsideración de las restricciones en materia educativa. Y en el punto de coincidencia con los planes nacionales, la apuesta al plan de vacunación como recurso de campaña fue más allá que todos, sin reparos, expuso la letra para descargar culpas por la cifra de muertes. Fue a la vez el síntoma más claro de los temores que recorren el oficialismo por estos días. Deportes. Después de varias jornadas de acción en la Eurocopa, se pudo poner en marcha el grupo de la muerte, con las 2 últimas selecciones campeonas del mundo enfrentándose entre sí por la primera fase del grupo F, y Francia fue la que festejó en su duelo ante Alemania en el Allianz Arena de Múnich. Los primeros minutos se jugaron lejos de los arcos, aunque con mucha intensidad en el mediocampo, en un duelo casi personal entre los volantes de jerarquía de ambos combinados. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Bueno, señores, seguimos en esta mañana, bastante fría, pero bueno, lo importante de todo es que nosotros vamos a estar poniendo la temperatura que por ahí le está faltando al tiempo con los distintos comentarios que vamos a estar haciendo. Bueno, señores, en el transcurso de estos días, más precisamente el día 13, se celebró un nuevo día del escritor argentino, ¿no? Donde en honor al nacimiento de Leopoldo Lugones, artista argentino y escritor, fueron homenajeados los escritores locales de nuestra localidad, donde ahí está Raúl Neuquén, Carlos Figueroa, como así también Riquelme, uno de los tantos escritores que tiene nuestra localidad, como así también, que ya le vamos a estar, Fabio Marcelo Riquelme, y Claudia Roxana Pródomo, que también fue así de esa manera homenajeada, estos escritores que tenemos en nuestra localidad, Natalia Belén Ampuero, Damián Francisco Murphy, otro de los hombres que también fue galardonado con un presente de la municipalidad, y Rubén Martínez. Felicitaciones a todos estos escritores de nuestra localidad que, bueno, siempre plasman con sus escrituras el pasado, el presente también de nuestra localidad. Así que espero que hayan pasado un excelente día, el día 13 de junio, que es el día de todos ustedes. Voy buscando en el silencio, lo encontraré.
pena y nostalgia por su partida, hay por las calles de Chilecito. Ayúdenme que ando solo, quién sabe dónde se encontrará. Cuando su nombre y su canto se vuelva polvo en el polvaredal, la chaya y la caca lo recordarán. El cantor nunca se muere, cierra los ojos nomás. Su recuerdo como albahaca el aire perfumará. Esa paloma trampeada que siempre sabía nombrar está guardando su sueño de nunca acabar. El cantor nunca se muere, cierra los ojos nomás. En febrero esa coplita que le enseñaron se callará. En La Rioja no hay quien la cante como él lo hacía. Pena y nostalgia por su partida hay por las calles de Chilecito. Ayúdenme que ando solo, quién sabe dónde se encontrará. Cuando su nombre y su canto se vuelva polvo en el polvaredal, la chaya y la caca lo recordarán, a Chito Ceballos lo recordarán. Hojeando un libro que se llama La Patagonia Trágica, y en una de sus páginas dice textualmente: y por cada oreja de tehuelche pagaban un patacón. Los tehuelches nunca fueron hombres de lanza, y sin embargo quedan muy pocos ya. Es por eso que elevamos un ruego para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los tehuelches, los aoniquen, los hombres del sur. Aoniquen, aoniquen. Aoniquen, aoniquen, aoniquen. En cada margen del río Santa Cruz está llorando el silencio en el azul, por donde ayer tu paso dibujó la cruz al viento, guanaco cazador, boleando al tiempo, guanaco cazador, boleando al tiempo. Son las 11:37. Aoniquen, todo era tuyo, el mar, el lago, el río, el cielo, el resplandor del sol fugaz sobre la nieve. Eras el rey, errante soñador de los desiertos, plumaje de ñamdú, boleando al tiempo, plumaje de ñamdú, boleando al tiempo. Pero llegaron otros hombres con un regalo y otra voz para ganarse tu confianza. Te sumergieron en alcohol, después te llamaba borracho, el mismo ser que te enseñó, al mismo tiempo que ofrecía por tus orejas un patacón, por tus orejas un patacón.
¿Para qué? ¿Para qué se pregunta el viento de ayer? Aquel que besó la frente del que cayera inocente muerto por el cañadón. ¿Para qué la pura sangre derramada en la ambición por una tierra que aún sigue siendo un desierto hoy? ¡Ay, tierra mía! ¡Ay, tierra mía! Vos estás escuchando La Mañana de Radio. 40 minutos ya nos separan de la hora 11, donde vamos rumbo a la hora 13, en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras, por FM Argentina, 105.1 de su dial y a través del mundo, www.radioargentina.com.ar, como así también en los protagonistas Belén a través del Facebook, que bueno, hemos implementado esto también de cambiar imágenes y todo eso, como para que usted, que si está en otro lugar viendo nuestro Face, sepan la hermosura que realmente es la ciudad de Las Heras. Bueno, señores, vamos a ponernos en órbita de toda la actualidad que también tenemos en nuestra localidad, que es, inclusive al comienzo de nuestro programa, dábamos la noticia de que la gente de servicios públicos había tenido un atentado donde realmente hicieron destrozo en una de las cisternas, se robaron un tanque de 2.500 litros, que a ver, si fuera la salvación de ellos, sería importante por ahí que lo hicieran, pero que no lo tendrían que hacer, ¿no? Pero bueno, acá empañan por ahí también el trabajo que está realizando con el poco personal que tiene también el gerente de servicio público de nuestra localidad, el señor José Bilbao. José, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buen día. Bien. Seguramente yo bien, pero vos no tan contento porque en el día de ayer te encontraste con esta grata sorpresa que seguramente te debe haber puesto de mal humor, como me puse yo hoy cuando leía los titulares del diario periódico Las Heras, ¿no? Sí, la verdad, no es fácil iniciar el día con una noticia así, porque obviamente nos cuesta mucho trabajo venir sosteniendo el suministro de agua sin interrupción, y bueno, lamentablemente a la madrugada la persona que va a hacer la medición de la cisterna para saber cómo estamos con la entrega de agua, se encuentra con que rompieron el portón de acceso de la sala de donde se inyecta el hipoclorito, y bueno, con el derrame afuera del cloro y la faltante del tanque, y después, bueno, los destrozos que se evidencian en las imágenes, ¿no? que se publicaron. Claro. Sí, la verdad cuesta porque obviamente tuvimos que reducir el suministro de agua, porque no podemos entregar agua si no osificamos. Y nada, y eso hace que tengas que salir a la mañana corriendo a buscar lo que es necesario para restablecer el servicio, ¿no? Claro. Y obviamente la recarga del químico. Claro. Que eso empaña por ahí después las quejas que tienen los vecinos de que no tenemos agua y todo eso. Por eso es importante a veces este tipo de comunicación que tenemos con todos ustedes, como para poderle planificar un poco también de todo lo que pasa con todos estos mal paridos, como siempre digo, ¿no? Y me hago cargo de lo que digo, de todo esto que realmente empañan. Encima que tenés bajo presupuesto, tenés poca cantidad de gente disponible, y que encima estos guachos agarren y hagan este tipo de cosas,
que, a ver, no está perjudicando a José Bilbao, no está perjudicando a la, digamos, a la gobernadora, sino que está perjudicando a toda una comunidad, ¿no, José? Sí, obviamente, ese es el problema, o sea, el perjuicio más allá de la cuestión económica y del malestar de los empleados de la empresa, se perjudica a la población en sí, a ellos mismos, a los que cometen el hecho, ¿no? Claro. Y lamentablemente en lo que va del año, llevamos 6 meses, de este año hemos tenido, es la tercera vez que nos sucede algo así. Nos viene sucediendo en reiteradas oportunidades en la zona de captación, nos pasaba también de romper una puerta, entrar adentro, hacer destrozo donde está el sistema de transferencia de agua para las aceras, y después, bueno, encontrarse con que te paran los pozos, te cortan los cables, en fin, cosas que aprovechan de que obviamente esta falta de personal que hace que no podamos tener un recorrido diario y se quiere con presencia más permanente en esos sectores. Claro. Y bueno, lamentablemente vivimos en una sociedad que vos escuchás hablar de empatía, pero la empatía no existe, parece, ¿no? Sino se usa la palabra para cargar responsabilidades sobre determinados sectores de la sociedad. Sí, realmente es así, porque, a ver, no es porque realmente seamos amigos, hemos sido compañeros de trabajo, nada por el estilo. Creo que desde que ha llegado vos a lo que es el tema de la empresa, de servicio público, al frente de esta empresa, creo que se han cambiado un montón de cosas, se han hecho gestiones a través de la gobernación, como para poder traer distintos elementos. Y es importante, que creo que la comunidad está viendo el trabajo que estás haciendo por estas horas. Y que estos guachos hagan este tipo de cosas, realmente empañan todo esto, José. Hay que inclusive en el día de ayer tuvimos baja de presión porque, como decís vos, no podés entregar el agua si no realmente tiene, digamos, este elemento que seguramente te ha costado mucho también, digamos, no en dinero, sino en tiempo, para poder realmente llevar otro tanque, ponerle el producto que hay que ponerle, y bueno, y todo eso que bueno, empaña el servicio que realmente necesita la comunidad, ¿no? Sí, por eso, no pasa por una cuestión económica, sino el tiempo que perdés y lo que significa para nosotros entregar el agua a la acera, ¿no? Más en estas condiciones climáticas que nosotros tratamos de sostener el caudal, para evitar congelamiento y demás cosas, ¿no? Entonces, bueno, se complica, la verdad es una cuestión que complica, no pasa por lo económico, sino lo que se complica operativamente, ¿no? Claro, sí. José, bueno, hoy nuevamente a la mañana también te encontrás con otra sorpresa que, bueno, todavía los muchachos no han podido llegar hasta ese lugar, pero también con un problema en la toma de agua en el río. Sí, a la madrugada, más precisamente a las 6:30, bueno, se produce un corte en el sector 3, en la cual se recorren las líneas que afectan al sector y nos encontramos con que a la salida de bomba, en la zona de captación, se cortaron 2 cables de media tensión. Los chicos están de temprano allá, todavía no han vuelto, para saber más o menos qué es lo que ha pasado, ¿no? Obviamente nosotros pensamos de que es producto de la helada, así que bueno, estamos esperando eso, pero bueno, sí, hoy también con problemas de agua, ¿no? Lamentablemente es así. Sí, sí, realmente es así. Bueno, por ahí, como decíamos fuera de micrófono, ¿no? Siempre en esta época del año, con los fríos que estamos sufriendo por estas horas, siempre suceden este tipo también a veces de cortes de las líneas, porque el frío realmente los tensa, ¿no? Claro, es así, la helada fuerte, o sea, tensan el cable y obviamente que se produce corte, por ahí está dañado o algo, nosotros a simple vista no lo podemos ver y bueno, se produce, pero bueno, son situaciones que son reparables.
Sí, realmente son reparables. Bueno, José, entonces en el día de hoy nuevamente con inconveniente, así que a los vecinos les vamos a pedir que por favor cuiden este elemento tan fundamental que es el tema del agua también, ¿no? Obviamente. Nosotros calculamos que 18 horas estaremos normalizando o antes la entrega de agua. Bueno, que eso es importante. Bueno, José, gracias viejo por prestarte siempre a través de la línea telefónica, ya que no lo podemos estar acá en los estudios, ¿no? Pero te comento que muy pronto no van a tener excusa para poder realmente estar en nuestros estudios, porque, bueno, se viene algo bastante lindo también que está pasando aquí en nuestra FM. Así que, bueno, las gracias nuevamente por el gran trabajo que estás realizando y por supuesto darle también el agradecimiento a toda esa gente, ese grupete tan pequeño que realmente le pone tantas ganas como para poder tener el servicio en nuestra localidad. Bueno, listo. Gracias, Antonio. Gracias por los halagos. No es halago, sino solamente a la vista están, José. Porque vuelvo a insistir y me hago cargo de lo que digo. Hubieron gerentes anteriores que realmente estaban para la foto únicamente. Y eso realmente me hago cargo de lo que digo. Y tienen los micrófonos abiertos para que cuando quieran también para venir a taparme la boca si no era así. Creo que desde que has llegado vos hay un cambio. No es el que necesita por ahí la localidad, que faltan muchas cosas, pero hay que reconocer de que ha mejorado muchísimo el servicio y que sigue queriendo realmente mejorar por estas horas. Y en el día de ayer, te digo la verdad, tuvimos un corte de energía, pero era para tratar de seguir acomodando, como quien dice, el carro para tener el servicio de luz en esta zona como realmente lo merecemos. Así que bueno, no es que realmente te estoy sobando el lomo porque realmente no estás haciendo cosas, no. Creo que aquel que trabaja hay que darles también las felicitaciones. Que por supuesto, muchos me dirán, pero para eso se lo pone en ese lugar. Pero bueno, también es importante darle este mimo a aquel que de una u otra manera está trabajando para el beneficio de nuestra localidad. Así que un gran abrazo, querido amigo, y bueno, y a seguir en esta zona. Y por supuesto también, el día que vea que no estás haciendo las cosas bien, seguramente también algún garrotocito te voy a pegar, no te hagas ningún drama. Obviamente, que tienen que ser así. Que tiene que ser así. Un gran abrazo, José. Listo, viejo. Un abrazo. Chau. Así teníamos la palabra de José Bilbao, gerente de servicio público de nuestra localidad, y que él sabe, él me conoce mejor que nadie, que cuando tengo que decir las cosas soy un negro cabrón y que no me callo cuando realmente tengo que decirlas. Rumbo a la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de la Cera. ¡Vamos! Soy nacido por los pagos de gobernador Moyano. Soy hermano de los vientos y del tehuelche paisano. Se abrevadiado los ríos por la zona del Chaltén. Buscando algunos nidales me arreglaba para comer. Soy hermano del paisano y del tehuelche también. Cuando los viejos caciques se pasaban guanaqueando, era cuestión de salirse con los paisanos boleando. La copla andaba en el viento y una tarde la encontré bajando por los chorrillos, fresquita para mi sed. Soy hermano de la escarcha y del desierto también. Si por ahí le falta huella, lléguese hasta nuestro sur, me encontrará churrasqueando con
Picana de Ñandú. Si por ahí le falta el cielo y el horizonte que ve, lléguese para mis pagos y de cielo empallecer. Soy hermano del sureño y del norteño también. Mi rancho es apaisano, cuando guste o cuando quiera nomás. Está allá en los cañadones, cerquita del arenal. No se sorprenda si el cielo se le da vuelta al revés, pues el mar es tan azul que uno no sabe cuál es. Entre nomás sin permiso, no me ande con tantas vueltas, porque en mi pago en tu vía dejamos la puerta abierta. Si por ahí le falta huella, lléguese hasta nuestro sur, me encontrará churrasqueando con picana de Ñandú. Si por ahí le falta el cielo y el horizonte que ve, lléguese para mis pagos y de cielo empallecer. Soy hermano del sureño y del norteño también, y del norteño también, y del norteño también. Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. Un nene de 5 años vio cómo mataron a su mamá en La Matanza. El cuerpo de la mujer fue encontrado en un galpón abandonado ubicado en Villa Luzuriaga, luego de que el nene alertara a los vecinos. Nosotros pasábamos toda la tarde con mi compañero, como todos los días, pasamos por acá, por este lugar y bueno, vimos al nene que estaba llorando detrás de la reja y bueno, lo primero que hicimos fue asistirlo y preguntarle qué le había pasado, pues es un nene muy chico y bueno, dijo que un señor lo había llevado ahí adentro y que había matado a su mamá. Y nosotros inmediatamente sacamos al nene, lo llevamos hasta la GNC y ahí llamamos a un patrullero. El nene lloraba hasta que, bueno, el vendedor que es de acá a la esquina, que le vende garrapiñada, le regaló una garrapiñada como para que se contuviera, ¿viste? De noche acá no se puede pasar, es feísimo. Nacionales. El 72% de los alumnos termina la secundaria sin saber lo suficiente en matemática. Casi un 40% de los chicos tiene dificultades en lengua. Esos son los resultados de aprendizajes prepandemia, los de 2019, la suspensión de las clases presenciales durante casi todo 2020 y ahora durante parte del 2021 se da por descontado, generará un déficit profundo en los aprendizajes. Lo que no se sabrá este año es cuántos y qué contenidos son los que quedaron pendientes. El gobierno decidió suspender las pruebas a aprender. Se trata de pruebas censales que miden los aprendizajes de todos los alumnos en sexto grado de primaria y en el último año de la secundaria. Los chicos responden sobre lengua, matemáticas, ciencias sociales, naturales y esporádicamente sobre otras materias como educación sexual integral o educación cívica. Internacionales. La Corte Penal Internacional pospuso el anuncio sobre la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Bensouda, que terminó sus funciones al frente de la Fiscalía de la CPI este martes, dijo la semana pasada que espera anunciar si abre o no una investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, tan pronto como el tribunal resuelva una solicitud del país caribeño. Con respecto a Venezuela, me había comprometido a llegar a una determinación final, en la medida de lo posible, durante el resto de mi mandato, quizás en anticipación a ese resultado, como habrán visto en los medios de comunicación. Una sala de la CPI recibió un expediente del gobierno de Venezuela solicitando a la sala que ejerciera control judicial sobre la realización de nuestro examen preliminar. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias.
FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Psicomateriales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directo de Asindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontrarnos en Facebook como Psicomateriales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484, Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Mail info@serviciosrg.com.ar. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Quiniela, Lotería, Loto, Quini 6, en Ascuénaga 296, con el servicio de Plus Pagos del Banco Santa Cruz. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Lemis Bodegón, comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos, de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21 a 30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Producciones Agustina, el fotógrafo callejero, eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974-220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos podemos. Quédate en casa. Intendencia José María Carambia. Siempre pensando en vos. Poné la pava. Conduce el RR Ramón Reynoso. El sentir de nuestro folclore y nuestra tradición. Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz. Los martes y jueves de 18 a 20 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Teléfono 297-42. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal.
declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén, Las Heras, Santa Cruz. Gomería El Corbón. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón. Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297 497 5617. Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates baquetas, mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Gucha. Andarás bien por la 66. Lenis Bodegón. Comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios: martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín 911. Teléfono 2975 04 38 38. Jamás había sentido nada parecido dentro de mí. Electrónica MC. Reparación, equipo de audio, televisores, LCD, LED, Smart 4K, diagnóstico y presupuesto sin cargo, trabajo garantizado y escrito. Compramos electrodomésticos usados con defectos en general. Ubicados Barrio Calafate, Manzana 303, Solar 6, al lado de Despensa Centurión. Teléfono 2974 22 24 82 o 2974 75 54 95. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Bueno, señores, seguimos en esta mañana, ¿no? De día miércoles, junto a todos ustedes, tratando de ser la grata compañía que usted ha elegido. Che, le mandamos la fuerza nuevamente a nuestro compañero, amigo, colega, como es nuestro querido amigo Lorenzo Vigoni, que la está pasando realmente muy mal con el tema del COVID. Y te digo la verdad, hacemos cadena de oración para su pronta recuperación. Sabemos que lo va a sacar adelante el loco, sabiendo principalmente el luchador que es realmente en esta vida. Así que nuestro acompañamiento también a toda la familia, a sus hijas,
a su hermano, a todo aquel que vive, a sus amigos, por supuesto, también, que tiene muchos amigos, mi amigo Lorenzo Bigoni, un hombre que tuve la suerte de tenerlo en la plantilla de nuestras transmisiones, esas transmisiones que venimos haciendo hace 10 años atrás, y que realmente el loco le ponía y le sigue poniendo el pecho a la vida, ¿no? Siempre predispuesto a todo, y porque Dios no le va a dar esa oportunidad que realmente necesita nuestro amigo para salir adelante con este bicho que nos tiene a mal a traer a todos, ¿no? Y que muchos por ahí le hacen beneficio a este bicho también, para que siga desparramándose por todo este mundo. Fiestas clandestinas, que realmente a veces no toman la magnitud de que, porque se hacen los vivos de hacer una fiesta durante el fin de semana o durante la semana o cualquier día del mes, se creen que son vivos y que se creen que realmente no pasa nada. A la vista está la estadística de todo lo que está pasando. Así que piensan de que haciendo una fiesta de esa manera están acompañando y están ayudando a la juventud, a la gente grande, de que esto se termine de una vez por todas. Y no se dan cuenta que por ahí puede llegar a ser la última fiesta que pueden tener en este mundo. Por eso, a cuidarse. Yo no te digo de que tenemos que realmente guardarnos y no salir porque nos va a agarrar el virus. No. Solamente estamos pidiendo de que aquellas personas, aquellos que nos están cuidando, nos están pidiendo que por favor no hagamos ese tipo de reuniones, no lo hagamos, porque por algo lo están diciendo. Si no, a las pruebas me remito. Bueno, este es un poco el comentario sobre este tema de mi amigo Lorenzo Bigoni, que esperemos de que salga adelante este loco que realmente también me dio la suerte, la vida, de poder compartir momentos muy lindos, no solamente como compañero de transmisión, sino que también tuvo la valentía de venir y hacer un programa aquí en FM Argentina. Por eso esas cosas creo que es importante también destacar de todo aquel que confía en este proyecto familiar que comenzó ya hace un tiempo atrás. Así que la fuerza, loco, para que salgas adelante, y por supuesto sabes bien que siempre vamos a estar muy pendientes de todo lo que te esté pasando. ¿Sabe que en el día de ayer recibí un WhatsApp de un amigo? Y digo, mañana a la mañana lo voy a compartir con mi audiencia. ¿Saben por qué? Porque me dio y me da vergüenza escuchar a ciertos políticos hablar de que el patriotismo... Bueno, yo quiero que usted lo escuche y me diga, a través de un WhatsApp, a través de un mensajito de texto, ¿qué siente usted a escuchar a esta persona que le voy a estar poniendo al instante nada más? Y si tuvo la misma sensación que tengo yo, que después voy a estar haciendo el comentario. Pero primero, quiero que lo escuche. A ver, escuche. Diputado del Frade tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hoy no paso por alto la manifestación porque hoy decidí ponerme la escarapela
con la idea de lo que significan estos colores para cada una y para cada uno de los que estamos acá. ¿Qué significa la Argentina? ¿Qué significa para cada una de las que están acá, para cada uno de nosotros? ¿Qué significa? ¿Qué es? Un día como hoy, 210 años atrás, un grupo de 40 muchachos desesperados que no tenían más de 20 años, tomaron dagas del Regimiento 5 de la Estrella y con dos hombres que pasarían a la historia casi como los primeros piqueteros de la Argentina, Domingo French y Antonio Beruti, fueron hasta el Cabildo a decirle a Cisneros: se terminó, el gobierno de España ha cesado, es el pueblo el que debe decidir por estas colonias. Eso fue el 21 de mayo, un día como hoy. Un día como el de mañana, el 22 de mayo, salieron 500 invitaciones para los vecinos más destacados de esa ciudad que era Santa María del Buen Aire. 40.000 habitantes vivían ahí. La cancha de Colón, la cancha de Unión, la cancha de Ñul, la cancha de Central, que eran grandes para la población que tenía Buenos Aires en ese momento. El 10% de esa población sabía leer y escribir, pero 500 habitantes solamente son los invitados para el Cabildo abierto del 22 de mayo. Y ahí el orador de la Revolución de Mayo, Juan José Castelli, que se iba a morir de cáncer en la lengua, qué pedazo de paradoja, el hombre, el decidor de la verdad fundamental, cesó el rey, el poder está en el pueblo, esa declaración fundante de que la democracia es el poder del pueblo, iba a decir esto, y el obispo de entonces, Lué y Riega se llamaba, dijo un discurso que iba a marcar la historia política de casi todo el poder clerical en la Argentina. Dijo: hasta que haya un sapo en España, nosotros por mandato divino dependemos de ese sapo. Entonces allí, un tipo desesperado, la segunda inteligencia más brillante de ese mundo, Manuel Belgrano, va hasta el virrey, va al balcón del Cabildo, lo toma del cuello y con una de las dagas que le presta French, le dice: usted declare el final de su triunvirato, el final de su gobierno, mejor dicho, o si no, yo lo tiro por la ventana, yo lo tiro por el balcón. 25 de mayo de 1810, 250 personas en el Cabildo, 165 con edad promedio 30 años, deciden inventar un país. Son maravillosas las cartas de esos días. Belgrano dice: salimos a recorrer un país para enamorarlo de la revolución y nos encontramos con un país indiferente, enemigo de Buenos Aires, que no saben qué creer. Y allá vamos con la idea de hacer una revolución y hacer un país. Hay que leer esas cartas desgarradoras de Belgrano. Pero van y atraviesan cosas que no sabían: ríos monumentales, praderas ilimitadas, montañas que ni siquiera la imaginación más extraordinaria podía llegar a pintar. 400.000 son los habitantes de aquel entonces virreinato del Río de la Plata. 400.000. Entonces dicen: ¿qué le decimos? Le cuenta Mariano Moreno a su amigo Manuel Belgrano. Y Belgrano le dice: hay que hacer un plan político, hay que hacer una plataforma política, la plataforma política de la Revolución de Mayo, que se va a llamar el plan de operaciones. Y ahí van a decir algo extraordinario. Ahí van a decir: la felicidad del pueblo es el objetivo de esta revolución. Nada complicado. Todo el mundo lo puede entender hasta hoy, 210 años después. El objetivo de la revolución y la política es la felicidad del pueblo, ni más ni menos, la felicidad del pueblo. Para lograr la felicidad hay que lograr la igualdad. Para lograr la igualdad hay que descontentar a las grandes riquezas que, acumuladas en pocas manos, son como el agua estancada que pudren todos los sectores de la vida. Vamos a descontentar, dice Moreno, con instrucciones de Belgrano, a 5.000 mineros que tienen la riqueza de todo este pueblo, pero haremos felices a los 400.000 habitantes de este pueblo.
210 años después, ¿qué significan estos colores? Estos colores posiblemente representan la continuidad de un sueño colectivo inconcluso, ver en el trono de la vida cotidiana la noble igualdad. Hoy la noble igualdad pierde por goleada. Y miren lo que pasó con esos números de Mariano Moreno 210 años después. Hoy, en el Congreso de la Nación se debate un gravamen a la riqueza, descontentar a la riqueza, aquel mandato inconcluso. Se discute un gravamen a la riqueza para 12.000 personas. Apenas un cachito más de 2 veces multiplicado los 5.000 mineros de lo que hablaba Mariano Moreno. Pero la población de estas tierras que todavía se llaman la Argentina pasaron de 400.000 habitantes a más de 40 millones. ¿Qué dice eso? Que la riqueza sigue estando concentrada en pocas manos. Mientras la población se multiplicó más de 100 veces, la riqueza concentrada en pocas manos en la Argentina apenas se duplicó. Por lo tanto, hoy, 210 años después, para algunas y para algunos de nosotros, la revolución, como decía Juan José Castelli, como lo dice maravillosamente Andrés Rivera, sigue siendo el sueño eterno para que la felicidad sea realmente el derecho de todos y no la propiedad privada del que lo pueda comprar. Muchas gracias, señor presidente. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Está muy lindo. Bueno, señores, esto fue, digamos, publicado por Diana De Lucci. Y le pongo abajo, escuche bien, yo le digo la verdad, le agradezco mucho a este gran amigo que tengo que me haya mandado este audio, ¿no? Escucharlo, este payaso, tratarlo de piquetero a French y Beruti, hablar del tema de la riqueza. Yo quisiera saber, porque inclusive hasta no alcancé a escuchar a ver si lo puedo, a ver si usted también me ayuda del otro lado, porque lo voy a poner en principio, a ver si usted me puede descifrar cuando lo presentan, ¿quién es este diputado? A ver. Diputado del Frade tiene la palabra. Frade. Fraude tendría que ser, porque este tipo habla de la escarapela, habla de los colores. Y esta señora, Diana De Lucci, pone abajo, ¿no?, como encabezamiento de la presentación de este diálogo que ha hecho, esta payasada que ha hecho este diputado, que dice lo siguiente: cuando sabes de la historia y es re difícil decidir de que la grieta está y no habrá mañeto que te pueda lavar el cerebro y quemarte las neuronas. Un lujo, pone. No es para perdérselo. Señora, no sé quién es usted, ni me interesa, porque realmente, si usted cree todo lo que está diciendo este señor, hablando de los próceres, hablando de French y Beruti, que era un piquetero según ellos, ¿no? ¿No le da vergüenza ajena escuchar todo esto? ¿No le da un poco de impotencia decir, este tipo que fue elegido, vaya a saber en qué lugar de su lista, de su provincia, como diputado nacional? Vergüenza. Realmente sentí cuando escuché todo esto. Mire que yo soy un ignorante total.
No sé de qué partido, ni me interesa, porque no quiero realmente investigar a esta lacra humana. Lacra. Escuché, lacra. Para mí es una lacra. Porque quisiera saber si ahora, cuando se aumentaron los sueldos, este señor donó su sueldo para los más pobres. No. ¿Sabés por qué? Porque vivís prendido de la teta de los gobiernos. Entonces, cuando hablas de los próceres nuestros, que quisiera saber, a ver, cuántos próceres terminaron ricos como terminás vos, payaso. Porque seguramente con los 300 y pico de lucas que cobrás por mes, te tendría que dar vergüenza agarrar y decir las barbaridades que decís por esas horas que estuviste diciendo estas cosas. Realmente te tendría que dar vergüenza. Por eso mismo, vio, cuando nosotros hablamos con Raúl Gutiérrez, cuando hablábamos con la mesa, esa de debate que teníamos, que no se lleve por los dichos de todas estas lacras que cuando realmente vienen a pedirle el voto, que son empleados nuestros, que van a ser empleados nuestros, grábelo, ¿sabe por qué? Porque este tipo le tendría que dar vergüenza hablar de la escarapela, de la patria, de los próceres, de la revolución. La revolución, yo te digo la verdad, que si todos esos que nombraste estuvieran vivos, vos ya no estarías vivo. Porque ya te hubiesen limpiado. Cabeza de torno. Y perdóneme, realmente también por ahí, lo vulgar que soy para hablar. Pero es la bronca que tengo y que a los 60 años escuchar a un payaso como este hablar en la forma que habló, realmente me da hasta vergüenza de ser argentino. Y no respetar, quizás, aquellos que entregaron su vida para poder tener un país de pie, como tendríamos que estar en estos momentos, y gracias a la lacra política que ha tenido la República Argentina, por estas horas estamos en la forma que estamos. Este viaje final sin un hermano, por la tierra donde ayer acontecía, sin guanacos ni flechas en mis manos que pudieran hacerme compañía. Casi viejo como yo es mi caballo, y ojalá no se vaya el primero. Puede que a pie haya llegado al alba, pero morir de a pie no es lo que quiero. Ay, cuánta distancia, sin un hermano, sin un paisano pa' conversar. Pero mañana llegaremos al río, nos veremos las caras y podremos cantar. Nash, osh, esco con cash, Nash, osh, esco con cash, Nash, osh, esco con cash. Cuánta belleza me pinta el cielo, camino al mar, camino al mar. Sobre la tarde ha de salir la luna, como sabia fortuna de mi fiel soledad. Mater
huemcón, patercón, que huemcón. Voy haciendo huella sin una estrella sobre mi andar, sobre mi andar. Las nubes negras seguro traen la lluvia y entrará por mi canto todo el llanto del mar. Polspauen Teuca, Polspauen Teuca, Polspauen Teuca, Polspauen Teuca, Polspauen Teuca. Ayer nomás traía el río el rojo odio del que llegó. No supe entonces ser como el viento y un sentimiento me traicionó. Ayer nomás mi raza noble creyó en el canto de la verdad. No pudo ver la piedra porque a su paso le jugó sucio la oscuridad. Ja neus denke kauken, ja neus denke kauken, ja neus denke kauken, ja neus denke kauken. Son las 12 con 30 minutos. Bueno, señores, seguimos en esta mañana. Me siguen llegando mensajitos. Gracias, Mauricio, gracias, de verdad, gracias, Turco querido, gracias por los mensajitos, gracias por también, ¿no? Tener el pensamiento no igual, muy parecido de lo que realmente tendríamos que tener en este país. Un gran abrazo, gracias por el material que me estás mandando. Fiel oyente también, un hombre que hasta hace poco, cuando todavía estaba trabajando antes de la pandemia, no lo dejaban escuchar, el que andaba en el auto con él, digamos en la camioneta o en el camión, no lo dejaban poner la emisora nuestra. Bueno, pero bueno, no importa. Un gran abrazo, gracias por hacernos el aguante también. Todos los días. Bueno, señores, importante todo lo que realmente me está llegando de los mensajes, por supuesto, puteándolo a colores a este payaso, ¿no? Porque de otra manera no le podemos decir. Otra de las cosas también que es importante, bueno, saludarlo, ¿no? Sí, tal cual, me pone. Gran abrazo, amigo, gracias por hacernos el aguante. Le quiero mandar un gran saludo también a mi hija, Verónica Belén, que ahí me está, todos los días me escucha. Bueno, si no me escucha mi hija, ¿quién me va a escuchar, no? Ahí en el barrio Malvinas, junto al nuevo hincha de Racing que tengo, que es mi nieto más chiquito. Desde chiquito va a salir inteligente. Los otros días me mandó una foto que me conmovió realmente, verlo con la camiseta de Racing, saber de que realmente tiene la misma idea que su abuelo. Así que un gran abrazo a Aarón y por supuesto a Julito. A mi bisnieto voy a ver si también lo puedo hacer hincha de Racing. Pero mientras tanto nosotros, bueno, ahora vamos a poner otra pequeña pausa musical. Hoy hemos estado muy metido con Rubén Patagonia, Rubén Patagonia, cantautor de esta zona que realmente ha transitado en los distintos escenarios de la República Argentina. Ponemos otro temita, un flash informativo y seguimos rumbo a la hora 13. Vamos.
Tamara Castro para todos ustedes, en esta mañana fría en la localidad, pero qué bueno. Nosotros le estamos poniendo la pimienta correspondiente para que empiece a subir la temperatura. Deja ya de pensar, corazón caprichoso. No ves que ya partió aquel que fue mi mozo. Solo resta olvidar para volver a empezar. Pero yo me encuentro sola, enferma y abandonada. Cuando miro a los costados solo veo tus recuerdos. Recuerdos que al final me están haciendo daño. ¿Para qué vivir pensando si por otra me dejaste? Qué fácil que te olvidaste del amor que yo te he dado. Un cuchillo esta vez en mi pecho clavado. Sin sentir el calor de tu piel con la mía. Hoy me toca perder, pero mañana no sé. No me arrepiento de nada de haberte querido tanto. Para mí todo el quebranto lo pagarás algún día. Cuando solo tú estés de amores pasajeros, quisiste volar del nido buscando un nuevo horizonte. Como pájaro del monte volarás triste y perdido. Volver, con otro amor estaré. Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. En medio de la pandemia de coronavirus que azota al país y que ya se cobró más de 85.000 vidas, desde el sector privado de la salud argentina anunciaron que se presentarán hoy ante la justicia por la falta de ajuste en sus cuotas, al tiempo que denunciaron que laboratorios aumentaron hasta 1.300% los precios de medicamentos utilizados en terapia intensiva. Entre los principales argumentos de la Unión Argentina de Salud, UAS, que engloba a las prepagas y a otros prestadores sanitarios del sector privado para reclamar un ajuste en las cuotas, se incluyen el incremento de los medicamentos, los ajustes salariales, la necesidad de mayor seguridad y la demanda de cada vez más servicios. En ese contexto, remarcaron que el sector requiere financiamiento para poder continuar operando y le advirtieron al gobierno nacional que si quiere estabilizar el sistema de salud privado, lo planteen abiertamente en el Congreso. Internacionales. El presidente estadounidense Joe Biden llegó este martes a la ciudad suiza de Ginebra para reunirse con su par ruso Vladimir Putin. El encuentro, que pretende alivianar las tensiones relacionadas entre las dos naciones, está previsto para hoy miércoles. La primera reunión entre los mandatarios de ambos países desde el 2018 se llevará a cabo después del encuentro de Joe Biden con sus aliados más cercanos del G7 y la OTAN. Antes de su llegada a Ginebra, el presidente de Estados Unidos dejó clara su intención de reducir las fricciones generadas por su predecesor Donald Trump con el presidente de Rusia. Sin embargo, el mandatario norteamericano dijo que explicará a Putin cuáles son las líneas rojas que no debe cruzar y condenó las acciones agresivas de Rusia en Ucrania. No busco un conflicto con Rusia, pero responderemos si Rusia continúa sus actividades dañinas, apuntó el líder norteamericano. Deportes. La Eurocopa 2020 es el primer paso del regreso a la normalidad en los eventos deportivos en todo el continente. Varios estadios fueron habilitados parcialmente para que el público pueda estar presente para mirar los partidos de su seleccionado nacional, pero el que rompió todos los números y estuvo completo al 100% fue el Puskás Arena durante el duelo entre Hungría frente a Portugal por el Grupo E, considerada el más difícil de todo el certamen. Un total de 65.000 espectadores concurrieron al estadio bajo estrictas reglamentaciones y presenciaron la victoria 3-0 de los lusos. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias.
FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Sicomateriales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directo de Asindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontrarnos en Facebook como Sicomateriales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484, Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Mail info@serviciosrig.com.ar. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Quiniela, Lotería, Loto, Quini 6, en Ascuénaga 296, con el servicio de Plus Pagos del Banco Santa Cruz. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Lemis Bodegón, comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos, de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Producciones Agustina, el fotógrafo callejero, eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974-220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos, podemos. Quédate en casa. Intendencia José María Carambia. Siempre pensando en vos. Poné la pava. Conduce el RR Ramón Reynoso. El sentir de nuestro folclore y nuestra tradición. Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz. Los martes y jueves de 18 a 20 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Teléfono 297-42. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal.
declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén, Las Heras, Santa Cruz. Gomería El Corbón. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón. Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297 497 5617. Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates baquetas, mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Gucha. Andarás bien por la 66. Lenis Bodegón. Comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios: martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975 04 38 38. Jamás había sentido nada parecido dentro de mí. Electrónica MC. Reparación, equipo de audio, televisores, LCD, LED, Smart 4K, diagnóstico y presupuesto sin cargo, trabajo garantizado y escrito. Compramos electrodomésticos usados con defectos en general. Ubicados Barrio Calafate, Manzana 303, Solar 6, al lado de Despensa Centurión. Teléfono 2974 22 24 82 o 2974 75 54 95. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Impresionante. Son las 12 con 47 minutos. Ya prácticamente en la parte final de nuestro programa del día de la fecha, ¿sabe que tengo un material espectacular, pero lo vamos a compartir en el día de mañana, ¿no? Gracias, el amigo Mariano, sí, Mariano, creo que es que me está mandando continuamente material importante. Pero te digo la verdad, lo voy a tener que editar, me parece, lo que me has mandado, porque es bastante fuerte. Mirá que yo soy descocado, pero, a ver, descocado en el sentido, y esto me llena de alegría, aunque a usted le parezca mentira, de saber de que hay gente que piensa de la misma manera que pienso yo. Y esto me llena también. Decir, che, qué bueno. Qué bueno que realmente
haya gente que también por ahí tenga el pensamiento que tiene uno y que sería bueno, que sería muy bueno también que mucha gente analizara a veces los comentarios que uno hace, ¿sí? Digamos, tener la varita de la verdad ni nada por el estilo. Pero mañana lo vamos a estar pasando el material que me mandó mi amigo. Ahí, gracias, querido amigo, por mandarme el material que me están mandando, que mañana va a ser... Ojalá me hubiese gustado, inclusive hoy, que Raúl Gutiérrez hubiese estado, pero bueno, sus tiempos no se lo permiten y por eso no estuvo en el día de hoy. Para poder analizar primero y principal el payaso ese que pasé hace un rato, que no le tendríamos que ni dar aire, ¿no? Pero es para que usted analice que lo que nosotros le decimos nos demuestra de que en parte tenemos razón. Del lugar donde lo mire usted. Hablan de grieta, hablan de los piqueteros de esa época. ¿Escuchó? ¿Qué dice? Como dice mi amigo Ramón Reynoso, ¿no? ¿Qué dice, señor director? ¿Qué dice? Pero realmente da vergüenza ajena escuchar estas pavadas que dicen estos tipos, aparte de las pavadas que digo yo, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno, señores, les recuerdo que hoy a partir de la hora 18 vamos a tener el programa de Cortita al Pie. ¿Qué dice Ramón Reynoso? ¿Qué dice? Que vamos a tener a los hermanos Matías y Nicolás Guardo, del club Los Nocheros, Raúl Tomaelo, del Deportivo Las Heras, y el línea más joven de la Liga de Veteranos por esta zona, Laureano Castanol. A partir de la hora 20 hasta la hora 21:30, Cortita al Pie, a través de FM Argentina, 105.1 de su dial y a través del mundo en www.radioargentina.com.ar, y por supuesto ahí este programa va a salir a través del Facebook de nuestro querido amigo el Ramón Reynoso, el RR, como se ha bautizado este gran locutor y gran periodista que estamos teniendo aquí en nuestra localidad. Que también le tengo que dar el agradecimiento enorme por seguirme también las ideas locas que a veces también tengo. Que muy pronto lo vamos a poner ya en conocimiento de todos ustedes, qué es lo que estamos tratando de lograr con una nueva mirada de FM Argentina. Lo dejo ahí para que usted realmente también sepa de que seguimos pensando en usted, en crecer, en tratar de darle todo lo mejor que podamos a través de nuestra forma de trabajar. Me pone Ramón Reynoso. ¿Qué dice, hincha de Racing? Pobre nieto, ¿qué dice? Me pone. No, por favor, un orgullo va a ser para él poder ser hincha del Racing Club de Avellaneda. Bueno, señores, ya nos estamos despidiendo hasta el día de mañana a partir de la hora 11, donde tendremos todo el material que me está mandando el amigo para mañana. Una gran producción que día a día también tratamos de seguir creciendo de la mejor manera. Bueno, señores, nos despedimos hasta el día de mañana a partir de la hora 11 en esto que es un día más junto a la ciudad de La Heras. Recuerden que mañana Candela Pitácolo en nuestra columna de psicología, que me parece que va a tener que trabajar bastante, para poderme analizar a mí también, ¿no? Mi amigo Raúl Gutiérrez ahí me mandó un video, ¿no? Será, a ver si puedo abrirlo, Un gran amigo que siempre me manda cosas muy interesantes y culturales, para la ocasión. Que seguramente mañana también vamos a poder poner el relato del video de producción que ha hecho el amigo Raúl Gutiérrez.
Bueno, señores, gracias por estar del otro lado y bueno, la frase de todos los días, ¿no? Cuídate, cuidame, es la única manera que vamos a poder combatir este coronavirus, ¿no? Recuerden que estamos con algún inconveniente con el tema de la toma de agua en el río de nuestra localidad, donde de ahí viene el agua, ¿no? Hasta la hora 18 aproximadamente, bueno, hace instante nada más nos comentaba el señor gerente de Servicios Públicos, José Bilbao, que vamos a tener algunos inconvenientes con el tema del agua. Después, bueno, a recuperar de a poco y que por supuesto vamos a tener en el día de mañana, seguramente si no hay algún otro inconveniente, el suministro realmente como tenemos que tener aquí en nuestra localidad, que por supuesto falta bastante, ¿no? Y nos despedimos con la frase de todos los días: que tenga la mejor tarde de su vida, la tarde que le toca vivir por estas horas. Recuerden que estamos en este bendito lugar que se llama la Ciudad de las Heras, provincia de Santa Cruz, República Argentina, y aunque a usted le parezca mentira, también pertenecemos a este lugar que se llama Planeta Tierra. Chao, Dios mediante, hasta el día de mañana a partir de la hora 11. Recuerden, hoy a partir de la hora 20, todo lo que sucede con el fútbol del campeonato de veterano en la Ciudad de las Heras a través de Cortita al Pie. ¡Vamos! Vuelve conmigo, mi amor, no me dejes por favor, porque me muero de penas si no vuelves. Aunque tú pases con él, sabe, yo te esperaré, porque lo que se ama un día ya nunca se olvida.